esta infografía en la cual te voy a hablar algunos de los temas que hemos revisado acerca del flujo de los fluidos. Muy bien, ahora vamos a hablar de la tasa de flujo de un fluido como primer concepto, primer tema que debemos conocer para saber cómo es el comportamiento o cómo es el flujo de los fluidos. Entonces definimos la tasa de flujo volumétrico, que es la tasa del flujo del fluido, como la relación entre el volumen y el tiempo, donde el volumen va a ser una porción del fluido en una tubería dada con la fórmula o dada con la relación en la que V va a ser igual a AD, donde A es la sección transversal del fluido y D es el ancho de la porción del fluido. Es decir, esta relación, como lo podemos ver en la imagen, nos va a establecer que la tasa del flujo del fluido va a ser igual a la relación entre el volumen y el tiempo de la sección transversal donde se esté cruzando, y asimismo dependerá de otras características como son la densidad y el tipo del fluido. Ahora, vamos con la ecuación de continuidad de flujo. Ok, esto establece que la masa que entra es igual a la masa que sale. Como sabemos, no podemos perder en un sistema cerrado, no podemos perder cantidad de materia o cantidad de masa. Entonces, ¿qué nos dice? La ecuación anterior se cumple cuando eh, entre dos secciones, por ejemplo, lo podemos ver en la imagen. Tenemos dos secciones de diferente diámetro y mientras nuestros fluidos sean incompresibles, es decir, que su densidad se mantenga constante, la condición va a satisfacer a todos los líquidos, que la misma cantidad de masa que entra por este sistema va a ser igual a la masa que sale mientras nuestro fluido no sea compresible. Eso es básicamente lo que nos dice la ecuación de continuidad. Ahora, entre el flujo de los fluidos necesitamos conocer qué tipos de tuberías hay y qué tipos de tuberías podemos usar para ciertos tipos de trabajo. Entonces, vamos a ver también un poco acerca de los tipos de tuberías. Okay. Tenemos las tuberías de acero, que como principal característica son mayor frecuentemente utilizadas para la construcción. Sus números de cédula van desde 10 a 160. Esta es una relación con la cantidad de presión permisible en la tubería. Sabemos que el acero es un material muy resistente, también dúctil, entonces de ahí viene su funcionalidad. Ahora tenemos otros que son los tubos de acero especialmente diseñados para estos. Estos se utilizan en sistemas de fluidos de alta potencia y sistemas industriales, en los que los espesores llegan hasta desde un octavo de pulgada a 2 pulgadas, soportando una gran cantidad de presión. ¿Qué otros tubos más? Tenemos los tubos de cobre. Dentro de los tubos de cobre tenemos diferentes tipos de tubos de cobre. Tenemos los tubos K, los tubos M, los tubos L. Estos dependen de su cédula y van a variar dependiendo de la aplicación y las consideraciones ambientales, el tipo de fluido y el trabajo que necesita realizar. Todos estos aspectos los necesitamos considerar, al igual que en los tubos de hierro y de plástico, que vaya, el hierro lo usaríamos o el fierro por su alta resistencia y ductilidad, mientras que el plástico nos da múltiples ventajas cuando lo utilizamos. Vaya, es un material eh, que no pesa casi nada y es un material que soporta la corrosión ambiental, la corrosión de sustancias químicas. Entonces, de ahí viene la utilidad de su uso. Otras cosas, ahorita solamente hemos definido algunos conceptos básicos y algunos tipos de tuberías. Otras cosas que necesitamos ver es la velocidad de flujo, por ejemplo. ¿Cómo vamos a interpretar o cómo sabemos la velocidad de flujo dentro de una tubería? Ok. La velocidad de flujo va a depender de los factores que interfieran con ella, como el tipo de fluido, lo acabamos de ver, el tipo de tubo y si afecta a un agente externo. ¿Qué nos referimos con un agente externo? Obviamente, si yo tengo un sistema y le conecto una bomba de succión, pues va a haber una afección sobre la velocidad de nuestro fluido. Entonces tenemos que considerarla. ¿Qué otra cosa vamos a ver? Ok, tenemos aquí algo que necesitamos conocer antes de entrar a la ecuación de Bernoulli, es la conservación de la energía. Nosotros sabemos que no podemos eliminar energía en un sistema.
y vaya, la energía dentro del sistema no se puede eliminar, entonces debemos tomar en cuenta ciertas consideraciones cuando queremos hacer un cálculo correcto. ¿Qué consideraciones son estas? La elevación, la velocidad y la presión, que los debemos de tomar en cuenta, y a estos factores les incluimos las fuentes de energía que afectan al fluido en el sistema, es decir, la energía potencial de movimiento, la energía de flujo y el peso del mismo, que vaya, son factores que los van a afectar en todo tipo de sistema. Ahora, vamos a ver la interpretación de la ecuación de Bernoulli, porque la ecuación de Bernoulli es uno de los pasos que nos ayuda a calcular el flujo sobre estas tuberías y las presiones y las velocidades del flujo del fluido. Entonces, la ecuación de Bernoulli se puede considerar como una apropiada declaración del principio de la conservación de la energía, que es lo que acabamos de decir, para el flujo de los fluidos. Ok, entonces, ¿qué nos dice la ecuación de Bernoulli o cómo la interpretamos? Ok, la vamos a interpretar con algo conocido como el efecto de Bernoulli, que ¿qué nos dice? Que es el descenso de la presión del líquido en las regiones donde la velocidad del flujo sea mayor. Como vemos en la imagen, donde el flujo es mayor, va a haber un descenso de la presión, es decir, en una tubería que en una parte el diámetro es menor que en otra parte. En la parte donde tenemos un diámetro mayor, la presión va a ser más grande y la velocidad va a ser menor, a diferencia de la parte de diámetro menor donde la presión va a ser menor y la velocidad mayor. Esto es conocido como el efecto de Bernoulli. Okay. Ahora, la ecuación de Bernoulli tiene ciertas restricciones, no puede ser aplicada en cualquier entorno, en cualquier momento. Entonces, ¿qué restricciones necesitamos conocer para saber cómo aplicar y dónde aplicar correctamente la ecuación de Bernoulli? Okay. Entonces, las restricciones son en que no puede haber dispositivos entre las dos secciones, tomadas en las dos secciones que vamos a analizar. Y estos dispositivos, por ejemplo, pueden ser bombas que no agreguen o disminuyan la energía, porque si no afectan con el flujo natural del fluido. Tampoco puede haber transferencia de calor hacia adentro del fluido, hacia adentro o fuera del flujo del fluido, porque va a afectar tanto el flujo del fluido como, por ejemplo, el tubo. Y no debe de haber pérdidas de energía debido a la fricción. Estas son las restricciones a considerar. Y las últimas cosas que nos falta ver, por ejemplo, como hemos visto, la ecuación de Bernoulli la usamos para calcular el flujo, la velocidad y la presión, pero tiene algunas otras aplicaciones que podemos ver, por ejemplo, los aviones en las alas. El diseño peculiar de las alas de los aviones es propia aplicación de la ecuación de Bernoulli. ¿Por qué? Porque este diseño causa que la masa superior del aire, al aumentar la velocidad, disminuye su presión, lo que le da una succión, le da succión y puede sustentar el vuelo. También puede ser por el flujo de los tanques, como lo veníamos viendo en los ejemplos anteriores, por el flujo, por la inclinación, son todos los aspectos a considerar. Ahora, tenemos que considerar otra cosa. Hemos hablado de tanques y sistemas cerrados. ¿Qué pasa cuando yo tengo un tanque, un dispositivo expuesto? Okay. Cuando tengo un tanque que está expuesto, la presión se iguala a cero. ¿Por qué? Porque la carga de presión se va a cancelar. Cuando yo lo abro, lo dejo expuesto, voy a liberar esa presión. Entonces, la vamos a considerar como cero en la ecuación de Bernoulli. Muy bien. Vamos a ver otra cosa que es un medidor, el medidor de Venturi, que funciona por algo conocido como el efecto de Venturi, que consiste en que un fluido en movimiento de un conducto cerrado disminuye su presión al aumentar la velocidad después de pasar por una sección menor, por una zona de sección menor. Y finalizamos con el teorema de Torricelli, que se basa en la ecuación de Bernoulli y funcionan ambos en muchos problemas de aplicación. De hecho, en el problemario hay problemas que se resolvieron tanto por ecuación de Bernoulli como por el teorema de Torricelli. Y este afirma que la velocidad del líquido que sale por el orificio de una pared
de un tanque o recipiente va a ser igual a la que adquiere cualquier objeto que se deje caer libremente desde esa altura hacia la altura del líquido del orificio. Es decir, nosotros podemos ver la imagen, hay un tanque con dos agujeros. Ahora, ¿qué nos dice este principio? Que la velocidad del líquido que sale por el orificio más bajo va a ser igual a la velocidad de un objeto que yo dejara caer desde arriba, desde donde está el punto P1 hacia abajo. La velocidad que alcance ese objeto cayendo va a ser igual a la velocidad que salga del punto P2. Muy bien, eso sería todo lo que abarca esta infografía. Muchas gracias.